Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian y en este primer video del 2023 vamos a hablar de la limitación de la jornada de trabajo, que es un tema muy interesante en derecho laboral y que tiene muchas aristas y mucha regulación dispersa. ¿Y por qué digo esto? Porque contrario a lo que nos puede decir la intuición, sobre que todo el mundo debería trabajar 8 horas, en realidad esto no es tan así. ¿Y por qué? Porque en nuestro país, al menos, la regulación, digamos, de la jornada laboral comenzó siendo para sectores específicos. Es que este tema de la limitación de la jornada laboral es una cuestión que siempre estuvo en debate. ¿Es necesario? ¿Se debe limitar 8 horas por día? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en más de un trabajo? En realidad terminan trabajando hasta 12, 13, 14, 15, 16 horas por día. Y la limitación de la jornada no tiene mucho efecto. En fin, hay varias posturas. Hay que recordar que luego de la primera revolución industrial habían personas, niños, adolescentes que trabajaban hasta 18 horas por día, y no fue sino hasta con el comienzo de la intervención estatal que se empezaron a imponer regímenes, limitaciones de la jornada, no por voluntad de las partes, sino por la intervención estatal, legislativa, allá por Europa, que comenzaron imponiendo regímenes de 11, limitaciones de 11 horas por día, en fin. Es un tema bastante reciente, como se verá. En nuestro país, la regulación de la jornada de trabajo comenzó en el siglo XX, el siglo pasado. Esta regulación de la jornada de trabajo se hizo pensando en ese obrero que iba a la fábrica y trabajaba 8 horas todos los días, de lunes a sábados, en un trabajo repetitivo, siempre incorporado a la producción. En fin, se hizo predominantemente pensando en la industria. Es así que surge la ley 5350 de 17 de noviembre de 1915. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley estableció la limitación de 8 horas por día, 8 horas por día, y no más de 48 horas semanales. Pero hizo una limitación para determinados sectores. Por ejemplo, ¿no? El artículo 1 de esta ley dice: el trabajo efectivo de los obreros de fábricas, trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción de tierra en los puertos, etc., y otros obreros y empleados de este tipo, no durará más de 8 horas por día. En fin, hizo como una enumeración y dejó abierto a determinado sector de actividad. No lo hizo de un carácter general. No dice la ley: todo trabajador tiene derecho a una limitación de la jornada de 8 horas. Esto es contraintuitivo. La intuición, por lo general, nos dice que toda persona debe trabajar como límite 8 horas. Y esta regulación, como ven, dejó afuera, por ejemplo, el trabajo rural, el trabajo médico, las entidades de asistencia médica, enseñanza, el sector servicios. Después vendrán otras regulaciones, pero esta fue la primera ley, la 5350. Estableció una limitación de 8 horas y 8 horas diarias y 48 horas semanales para la industria y el comercio. ¿Para qué nos sirve saber cuánto es el límite diario que puede trabajar una persona? Para saber cuándo podemos reclamar horas extras. Si no sabemos cuánto es el límite diario que tiene una persona para trabajar o que debe trabajar, entonces no vamos a saber cuándo estamos frente a una hora extra. Y esto, a su vez, se puede ver tanto en la normativa, en las leyes, pero también hay que ir a cada caso particular, porque puede existir algún decreto. Tenemos decretos reglamentarios, ahora vamos a hablar de eso. Puede existir algún decreto o puede existir algún convenio colectivo. Por ejemplo, los trabajadores de los cipreses de Buquebus tienen un convenio colectivo en el cual tienen una jornada especial de trabajo, entre otras cosas. Entonces hay que ver específicamente si ese trabajador no tiene un régimen más favorable establecido en un reglamento o en un convenio colectivo. Volvamos. Entonces esta regulación comenzó con la ley 5350, la cual estableció el límite de 8 horas
diarias y 48 semanales para la industria del comercio. Luego vienen algunas normas específicas, las cuales, por ejemplo, establecen, tenemos el decreto ley 14.320 que bajó la cantidad semanal para el comercio. Después tenemos, por ejemplo, el trabajo doméstico, la ley 18.065, con el decreto reglamentario del 2007, tenemos el trabajo rural, etc. Tenemos para distintos tipos de trabajo de oficina, en fin. Lo que queremos apuntar es que hay que ver el caso concreto, el sector de actividad, para saber cuál es el límite de jornada impuesta. Esto no quiere decir que la persona tenga que trabajar sí o sí obligadamente 8 horas por día. No. La persona puede trabajar 4, 5, 6. Existe el trabajo part-time, ese trabajo, el tipo de contratación atípica, de la cual habla Razo Delgue en su trabajo. Todo esto tiene un sustento en una regulación general en la Constitución, en el artículo 54, que dice que la ley ha de reconocer la limitación de la jornada, entre otras cosas. Con esta norma tenemos una discusión. Esta norma es programática, o sea, le da un mandato al legislador para que haga algo, o autoejecutable. Si tomamos una posición, la minoritaria, que es programática, entonces, sector servicios, por ejemplo, el call center, las personas que no trabajan en una actividad industrial y tampoco comercial, o sea, no trabajan materia para aumentarle el valor, una actividad lo que sería típicamente comercial, sino un sector servicios, etc. Todo eso no tiene una regulación hoy en día normativa en nuestro derecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué régimen aplicamos? Bueno, tenemos el artículo 54 de la Constitución que dice que se debe reconocer la limitación de la jornada. Esta norma se debe aplicar por más que no haya una regulación específica, y bueno, ahí tenemos las dos posiciones. Si es programática, en realidad hasta que el legislador no cree una ley, no existe la limitación de la jornada. Si es autoejecutable, entonces recurrimos al artículo 332 de la Constitución, que nos dice que los preceptos de la Constitución, o sea, esta norma, que consagra una limitación de la jornada, por ejemplo, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación. Cuando se habla de reglamentación no se habla solamente de reglamento, sino por lo general en la Constitución se habla también de legislación. Dicen, estos preceptos no dejarán de aplicarse a falta de reglamentación, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Entonces, como entiende la doctrina mayoritaria, o la dogmática mayoritaria, mejor dicho, este precepto de la Constitución es autoejecutable, entonces tenemos que recurrir a uno de los regímenes ya existentes. Entonces, limitación de la jornada no es lo mismo que descanso semanal. Si bien están conectados, ese es otro tema aparte. Acá estamos hablando 8 horas por día y 44 o 48 semanales, en principio, sin tener en cuenta todos los regímenes particulares que pueden estar establecidos en decretos o en convenios colectivos. Entonces dijimos que para la jornada laboral se va a computar el trabajo efectivo para saber si estamos, digamos, trabajando, o el periodo que se debe limitar es el del trabajo efectivo. ¿Y cuál es el trabajo efectivo? Bueno, el decreto del 29 del 10 de octubre de 1957, ustedes saben que antes los decretos no tenían números, sino que eran por fecha. El artículo 6 de ese decreto nos dice que a los efectos del cómputo de las horas de trabajo se considerará como trabajo efectivo todo el tiempo que un obrero o empleado deje de disponer libremente de su voluntad o esté presente en su puesto respectivo o a la disposición de un patrono o superior jerárquico, salvo excepciones. Entonces, si yo, trabajador, dejo de disponer de mi voluntad y estoy a la orden del empleador, por más que no esté trabajando, como se dice, por más que no esté haciendo un esfuerzo físico, no estoy ordenando los libros para lo que me contrataron, no estoy haciendo nada, entonces, por más que esté sentado, si estoy, digamos, si dejo de disponer libremente de mi voluntad y estoy presente en mi puesto de trabajo, entonces ya se computa como tiempo de trabajo efectivo. Otra cuestión, antes de terminar con esta introducción, es cuáles son las excepciones
que permiten sobrepasar el límite diario de 8 horas? Bien. En principio, la jornada diagramada, después podemos hablar específicamente de lo que es esto. Jornada diagramada, la jornada inglesa, la semana de 56 horas y además el Convenio Internacional de Trabajo, el 1, el primero, en su artículo 3, dice que ante alguna situación excepcional, de un accidente, un grave peligro que suceda en la empresa, se puede requerir de trabajos urgentes en máquinas o en las instalaciones, se puede requerir que el trabajador esté presente más de 8 horas. Otra cuestión, el tiempo en itinere, el tiempo que el trabajador, que le insume el trabajador ir hasta el trabajo. ¿Se computa como trabajo efectivo o no se computa como trabajo efectivo? En principio no, salvo que se den 3 requisitos. Que el lugar de emplazamiento de trabajo se ubique a más de 1 kilómetro de distancia de las estaciones de ferrocarril o las poblaciones. Que los obreros sean trasladados por cuenta solamente de los patronos. Y que la duración del viaje sea mayor de 1 hora, tanto a la ida como a la vuelta. En fin, esperemos que con este breve video quede presentado el tema de la limitación de la jornada. Vamos a ver después, vamos a tratar de hacer más videos de derecho laboral, cómo todo se va conectando, la jornada laboral se conecta con el descanso intermedio, lo que se conoce como la famosa media, descanso intermedio, también se conecta con la hora extra, en fin, todo se va concatenando y podemos ir tocando otros temas específicamente. Así que esto fue todo, gracias por estar ahí del otro lado, quedo abierto a sus consultas, les dejo mi email y también mi WhatsApp que me pueden escribir por ahí. Así que quedo a las órdenes de ustedes y muchas gracias por mirar. Y feliz 2023 y espero que estén ahí como los años anteriores. Así que muchas gracias y hasta luego.